¿Cómo estás? Bienvenida a Momentum. Nos acompaña Violeta Núñez Rodríguez. Hola, muchas gracias por la oportunidad y perdón por la tardanza, pero teníamos unos problemitas de conexión, pero ya estamos ahí. Muchas gracias, Roxana. Pues platícanos de qué trata este texto que nos estás compartiendo. Tribunal de los Pueblos sentencia a México por crimen contra el periodista Milo Vela y su familia. ¿De qué trata, Roxana? Bienvenida. Ya más que nada, gracias, muchas gracias por la oportunidad. El texto habla de un poco de la historia y de las fases que ha tenido este juicio ante el tribunal y la historia de Milo Vela, su crimen y de lo que ha tenido que pasar pues toda su familia, ¿no? Para los que vivimos en Veracruz, Milo Vela era un personaje muy conocido. Él trabajaba en un diario de circulación local llamado Notiver, que tenía pues la más alta circulación, que tiene todavía la más alta circulación aquí en lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y era el editor y cubría todo el tema de la policía. Acá esta nota que pues hubo unos años cuando ocurre su crimen, que es en 2011, pues se volvió sumamente difícil de cubrir, precisamente por la coyuntura que había de violencia con el crimen organizado. Milo Vela, el asesinato de Milo Vela marca, diría yo, un antes y un después en el tema de precisamente los asesinatos y los crímenes a periodistas en Veracruz. Miguel Ángel López Velasco fue asesinado con su esposa y con su hijo, estaban en su vivienda en la noche, estaban durmiendo, un comando armado entró y pues básicamente los asesinó a sangre fría a los tres. Su hermano, su hijo Miguel, pues sobrevivió afortunadamente, que no se encontraba en la vivienda, y es él justamente con quien hablábamos ayer y el que pues ha dado voz a toda esta situación pues que ha pasado y todos los problemas a los que se han enfrentado evidentemente con la justicia mexicana, que pues poco ha hecho la justicia tanto local como federal para aclarar el caso de Milo y de su familia, su asesinato, ¿no? El Tribunal de los Pueblos para periodistas asesinados, pues en este juicio básicamente lo que hace es responsabilizar al Estado mexicano por el asesinato de Milo y de su familia, que como te comentaba ocurrió hace 11 años, fueron varios juicios. También se hablaba de violencia, de otros casos en Sri Lanka y en Siria, y pues justamente México desafortunadamente es uno de los países en donde ejercer periodismo es más peligroso, ¿no? En donde tienes que ponerte a pensar en si lo que vas a publicar traerá una consecuencia o no para ti y para tu familia, cosa que no debiera pues ser así. La audiencia final de este tribunal que se celebró el día de ayer en La Haya, pues en los Países Bajos, detectó que pues hubo una serie de omisiones por parte del Estado mexicano que pues no garantizó los derechos humanos para Milo y para su familia, tampoco garantizó su libertad de expresión y pues no está garantizando tampoco la libertad de expresión pues básicamente de los periodistas, porque los asesinatos se siguen cometiendo. Han pasado 11 años del crimen de Milo y siguen asesinando periodistas, y desafortunadamente Veracruz, el estado en donde estamos, es uno de los estados que encabeza pues esta cifra tan horrible de violencia contra periodistas. Como te comentaba, durante esta audiencia, la jueza Mariana Forti, ella es jueza del Tribunal de los Pueblos para Periodistas Asesinados, ella hacía una suerte de reflexión en torno a cómo esta violencia ha generado que los mismos periodistas aprendamos a organizarnos y formamos redes de apoyo, ¿no? Y estas redes de apoyo han sido fundamentales, no solo para, pues como el nombre lo dice, apoyarnos entre periodistas, sino también para visibilizar la violencia, para visibilizar las amenazas, para visibilizar toda la problemática que aqueja la libertad de expresión que supuestamente existe en México, pero que pues nos enfrentamos todos los días a muchísimos retos, ¿no? Ella cuenta cómo a partir del asesinato de Milo Vela, pues comienzan las redes a organizarse cada vez más, a resistir estos embates de la violencia, de los asesinatos, y hasta la fecha siguen trabajando de manera conjunta para que el trabajo periodístico sea más visible, y además de que sea más visible, pues trata de ser seguro con estas redes que los mismos periodistas hacemos cuando vamos a una cobertura, por
ejemplo, cuando tenemos algo difícil o alguna amenaza que nos han hecho, pues sí, se va haciendo a partir de estas redes como una forma de protegernos nosotros mismos, algo que el Estado no está garantizando. Y esto lo visibiliza ayer en la audiencia final del caso de Milo Vega, la jueza Porti, ¿no? También en este tribunal se enviaron 20 recomendaciones al Estado mexicano. La más urgente es prácticamente que cese de inmediato la complicidad con la que el gobierno mexicano ha participado en las amenazas, en la persecución y en el asesinato a periodistas, porque sabemos que muchos de los casos están ligados también a un tema que tiene que ver con políticos, con autoridades, ¿no? Y hay que decirlo, este tribunal, digamos, no es vinculante con la justicia mexicana, sin embargo, sí sienta un precedente y todas las recomendaciones y también, pues, sí el documento final de este juicio en el que pues, el Estado mexicano fue declarado como responsable. Va a ser enviado a la presidencia de la República. Balbina Flores, quien es representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, ella estuvo presente de manera virtual en la audiencia. Sin embargo, ayer también se hizo una presentación de pues lo que determinó el tribunal en un memorial que hay para Milo Vega aquí en el puerto de Veracruz. Estuvo presente Balbina Flores, también estuvo presente el hijo de Milo Vega, Miguel, y ahí ella pues dijo que van a hacer lo posible para enviar directamente a Presidencia de la República toda la documentación que se generó a partir de este caso para que pues se tomen cartas en el asunto, se tome como un precedente todo lo que determinó el Tribunal de los Pueblos para los periodistas asesinados y que el Estado mexicano pues al final del día tome su responsabilidad o la responsabilidad que le corresponde en este caso, ¿no? También el representante del Comité para la Protección de Periodistas, Jen Albert Hudson, él comentaba que aunque no es vinculante la audiencia, sí el Estado está obligado a garantizar los derechos porque México ha firmado muchísimos tratados internacionales. Entonces, el no garantizarle los derechos humanos a las personas, a los periodistas, y el no garantizar la libertad de expresión a los periodistas está violando una serie de tratados internacionales y esto evidentemente sí tiene una consecuencia pues legal porque está violando la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia internacional sí es vinculante. Entonces, esto es lo que pues, se planea realizar por parte ya pues de todos los involucrados en este juicio para obligar de alguna manera o presionar al Estado mexicano para que se haga responsable de este caso. Desafortunadamente, lo que platicábamos ayer durante la rueda de prensa que te comento que se realizó aquí en el puerto de Veracruz es que pues el Estado no solo no se hace responsable, sino que siguen ocurriendo crímenes y se crean mecanismos de protección para periodistas que en teoría no existían cuando ocurrió el caso de Milo Vega. A partir del asesinato de Milo Vega y el asesinato de otros periodistas veracruzanos, empiezan a crearse y también otros periodistas en el país empiezan a crearse estos mecanismos y no funcionan. Y muchas veces los periodistas asesinados están siendo protegidos, entre comillas, por estos mecanismos. Sin embargo, pues realmente, ¿cuál es la protección? ¿Qué es lo que realmente se necesita para que cambie esta perspectiva de violencia a la que se enfrenta el periodismo mexicano en la generalidad? Y que ha generado obviamente casos tan difíciles como el que es de Milo Vega y también tenemos el asesinato de Cristina Martínez, quien ella pues justamente fue asesinada un par de años después de él y también es un gran ejemplo de cómo la justicia mexicana ha hecho pues oídos sordos a la situación que hay en torno al tema del periodismo mexicano y de la violencia que hay en esta situación. Pues bueno, no sé si tengas alguna pregunta en torno a esta última audiencia que se realizó y a lo que determinó el... Pues Roxana, muy importante esto que nos cuentas y la nota que publicas en La Marea
no lo había comentado, La Marea es un medio que se edita en Veracruz y forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. La nota se titula Tribunal de los Pueblos sentencia a México por crimen contra el periodista Milo Vela y su familia. Y es importante plantearlo porque no es la audiencia final que deriva en esta sentencia, pues es resultado de un trabajo que la Red de Periodistas de a Pie ha hecho desde 2014. El Tribunal Permanente de los Pueblos puso la mirada en la violencia contra periodistas por el trabajo de la organización, la Red de Periodistas de a Pie. Ya después otros grupos pues, se subieron al barco y pues aprovecharon, pero eso no importa. Al final del día lo importante es que se consigue por lo menos esta sentencia, esta decisión del Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso de Milo Vera. ¿Cómo fue recibido? Ya mi última pregunta. ¿Cómo fue recibido por los compañeros de Veracruz esta determinación del Tribunal Permanente de los Pueblos? Lo pregunto porque, pues, si hay una entidad emblemática en torno a la violencia homicida en contra de los periodistas, es Veracruz. ¿Cómo fue recibida esta determinación, Roxana? Fíjate que creo que para la mayoría de los que trabajábamos en ese entonces, pues cada vez nos vamos haciendo menos, fue recibido como algo positivo. Sin embargo, creo que todos quisiéramos que realmente el Estado respondiera, que hubiera una consecuencia, que la Fiscalía, tanto veracruzana como la federal, pues avance no solo en el caso del Milo, en la investigación del caso de Milo, sino todas las investigaciones de todos los periodistas que han sido asesinados. Porque en muchos de los casos, las investigaciones como el de Milo, hablábamos ayer con Miguel, pues están detenidas, están congeladas, no hay avances. Entonces, es muy positivo que se haya dado ya como responsable al Estado mexicano, que se haya desglosado de esta manera el caso, se haya presentado todas las soluciones para que todos seamos conscientes de las soluciones que se generaron en general por parte del Estado y para que también seamos conscientes de los derechos que tenemos. Pero lo que sí es un hecho es que también nos queda ese ánimo de que se haga justicia de verdad, que de verdad el Estado mexicano tome en cuenta las recomendaciones que realiza el tribunal y no solo las tome en cuenta, que las aplique y que se vean los resultados. Muchas gracias, Roxana. Estamos teniendo aquí un poco de problemas con el audio. En algún momento te perdimos por momentos, por segundos, y también estamos teniendo interferencia. Yo creo que es por donde estás allá. Nada más para cerrar, Roxana, esto que tú recuperas en el texto de que el tribunal envió además 20 recomendaciones al mexicano y una de las más importantes Creo que no estamos escuchando por audio. Voy a moverme tantito a ver si tenemos mejor señal. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, Roxana, ya realmente estábamos cerrando. Yo estaba comentando esto de las 20 recomendaciones que hizo el tribunal al Estado mexicano, y la más urgente, como tú mencionas aquí, que me parece que hay que hacer énfasis, es el cese inmediato de la complicidad y participación de los organismos gubernamentales y autoridades públicas del acoso, ¿no? Y persecución y asesinato de los periodistas. Eso me parece fundamental y que qué bueno que ahora tú lo compartes y que pues es un caso de muchos otros que es un avance, pero bueno, muchos que se derivaron después del caso de Milo Vela, y que realmente qué importante esto que está ocurriendo por parte del tribunal, Roxana. Pues muchísimas gracias por la participación y compartirnos este. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Roxana. Cuídate mucho. Gracias. Lindo día, Roxana. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Sí, le invitamos a que lea la nota que publicamos en pie de página y en la Marea, que como le digo, pues ahí está, se edita en Veracruz. La nota se llama Tribunal de los Pueblos sentencia a México por crimen contra el periodista Milo Vela y su familia. Importante que esta audiencia y esta sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos se haya dado, como les comentaba Violeta, pues es un trabajo también importante de la Red de Periodistas de a Pie. Lo empezamos a hacer desde 2014
Así es, y bueno, por lo menos qué bueno que ya existe esta sentencia que ayuda de una u otra forma a que haya justicia en el caso de este asesinato tan emblemático del colega y su familia en Veracruz en 2011, Violeta. Pues ahí está, ya estamos cerrando el programa, mi querida Violeta.